La presidenta tuvo una actividad, en verdad, antes de retomar formalmente hoy sus funciones, que fue llamar a Michelle Bachelet y felicitarla por el triunfo que tuvo en el día de ayer en las elecciones en Chile. Un triunfo claro, contundente, pero que no le alcanzó para evitar la segunda vuelta, el balotaje que tendrá que disputar con la candidata del presidente Sebastián Piñera, y a quien conoce desde que ambas son muy pequeñas. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en Chile con Guillermo Holtzman. Él es analista político. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, estaba dentro de las expectativas de Bachelet. Todos sabíamos que se encaminaba un triunfo, pero ¿era posible que ganara en esta primera vuelta o la segunda vuelta era inevitable? La verdad es que la convicción del equipo de Bachelet era que el triunfo en primera vuelta era absolutamente posible y eso se estableció como convicción dentro de lo que es el sector que está alrededor de Bachelet. Y en esa perspectiva, sin lugar a duda, el no haber alcanzado el triunfo en la primera vuelta constituye un impasse que, si bien es cierto, ella mantiene la ventaja electoral por más de 20 puntos con respecto a Evelyn Matei, en definitiva, la obliga a que el próximo 15 de diciembre avance hacia este balotaje, pero también en un escenario que es quizás más complejo en la medida en que tenemos casi un 50%, quizás un poco más de abstención, es decir, de gente que no fue a votar en esta primera elección presidencial donde debuta el voto voluntario acá en Chile. Claro, el voto hasta ahora era obligatorio. ¿Es la primera experiencia que tienen ustedes con voto voluntario? Así es, el padrón electoral oficial era de 13,5 millones y finalmente en el día de ayer concurrieron a votar 6,6 millones. ¿Qué pasa, Guillermo, con los candidatos que han quedado, digamos, descartados en esta primera vuelta? Porque van a ir Bachelet y Evelyn Matei, como mencionabas. Uno por izquierda, ¿no? Me atrevo a decir, como es Marco Enríquez Ominami, y otro por derecha, un empresario de la educación. Bueno, recordemos que había 9 candidatos, increíblemente, primera vez que tantos candidatos. De esos 9 candidatos, 5 candidatos sacaron menos del 2,5% de la votación, por lo tanto, su candidatura fue básicamente testimonial. Sin embargo, el caso de Franco Parisi, que es disidente de la centro-derecha o de la derecha, ayer en lo que son los 10% de votación que él saca, anuncia dos cosas. En primer lugar, llama a no votar por Matei y en segundo lugar, él declara que se va a abstener y no va a votar en la segunda vuelta. Mientras tanto, Marco Enrique Minami marca distancia de la nueva mayoría, señalando de que no, realmente no es una mayoría en virtud de que no obtiene el 50+1% en la votación del día de ayer y que él no está por entregarle su voto, sino que más bien él está por otro candidato que es Asamblea Constituyente. Con ello se genera en la práctica una agenda para la próxima segunda vuelta que probablemente ya hoy día tiene de cabeza trabajando a los estrategas de cada uno de los equipos para ver cómo enfrentan la posibilidad de poder capturar esos votos, cómo hacen para poder incentivar y conquistar a quienes no fueron a votar y mantener a todos aquellos que fueron a sufragar en el día de ayer. Guillermo, uno de los temas de agenda del debate electoral en Chile ha sido la educación, ¿no? Sin duda. Hemos visto que Camila Vallejo ha sido electa diputada. ¿Qué esperan ustedes con relación al impacto que estas elecciones pueden tener sobre el sistema educativo en Chile? A ver, se espera que haya una reforma, recordemos que el tema educacional acá en Chile se instala en la agenda en forma bastante imprevista el año 2006, el 2011 tiene un nuevo resurgimiento en el gobierno de Piñera y en esa perspectiva ya en el caso de Michelle Bachelet hay una claridad en torno a que la reforma educacional se puede hacer, que el financiamiento para ello está asociado a una reforma tributaria que incluso conversó con el sector empresarial y en esa perspectiva ahora el tema queda en el Congreso, pero un Congreso donde si bien es cierto está Camila Vallejo, hay otros comunistas que finalmente estaban sumando 6 diputados, en definitiva también hay varios díscolos, hay varios independientes y el personalismo en política, que es un fenómeno que está asociado tanto a la nueva mayoría y como también a la alianza, que es la derecha acá en Chile, hace bastante difícil pensar en que la negociación va a poder avanzar en forma fluida o rápida, sino que por lo menos avisora un escenario más complejo y que se esperaría ver cómo conforma el gobierno finalmente Michelle Bachelet, dado que tiene la mejor oportunidad de ganar, para poder saber cuál es la viabilidad justamente de una reforma educacional a sabiendas de que hay una presión social a través del movimiento estudiantil y otros movimientos sociales
para poder plantear esto en forma bastante más rápida de lo que el ritmo institucional podría responder. Claro. Guillermo, te quería preguntar por Sebastián Piñera, este 26% de votos que cautiva su candidata Evelyn Matei, ¿cómo lo deja al presidente frente a su legado? Ustedes en Chile no tienen reelección, aunque sí, y lo estamos viendo con que Bachelet ahora se presenta, después de un periodo eventualmente pueden volver a presentarse. La verdad es que, en primer lugar, Evelyn Matei obtiene mucho menos que la votación tradicional que tiene la derecha en Chile, que está entre el 30 y 35%, como voto duro. Ella obtiene incluso menos que la adhesión que el presidente tiene en las encuestas, que está alrededor del 40%. Y en esa perspectiva, digamos, sin lugar a dudas, deja a Evelyn Matei en una complejidad en términos de cómo hace para lograr unidad y capturar votos. Pero a su vez también para Sebastián Piñera lo deja en una situación también incómoda en términos de que la paradoja que él tiene hoy día en Chile en términos políticos se mantiene desde el punto de vista de adhesión política. ¿A qué nos referimos? Sebastián Piñera tiene probablemente los mejores resultados desde el punto de vista macroeconómico, una baja inflación, un bajo desempleo, alto crecimiento y alta inversión. Y en esa perspectiva, eso no se traduce en adhesión política ni en las encuestas, ni tampoco se traspasa en votos a Evelyn Matei, que es la candidata justamente de continuidad de Sebastián Piñera. Con relación a lo que se esperaría de un nuevo gobierno Bachelet, digamos, ella es dentro de la coalición, ¿no?, de representantes del socialismo, y lo que uno escucha por ahí es que vendría a ser ahora aquello que no pudo hacer en su primer mandato, reformas más profundas, más hacia la agenda del socialismo. La verdad es que se espera que haya reforma profunda. La discusión acá está sobre los temas de educacional, como ya mencionábamos, el tema de mejorar las pensiones, el tema de poder, digamos, mejorar la distribución del ingreso, disminuir la desigualdad, un mayor control del Estado en términos de fiscalización y regulaciones del mercado, de tal manera que el mercado no sea el único asignador de recursos ni que defina prioridades dentro del desarrollo nacional, sino que específicamente tenga otra connotación. Pero para avanzar en eso no solamente requiere tener un acuerdo o un espacio de convergencia con el empresariado, un apoyo desde el punto de vista político que implica diálogo y negociación, sino que también ahora requiere incorporar a los movimientos sociales cuya representatividad es bastante difícil de definir porque no hay una interlocución que esté personalizada en determinados líderes, sino que requiere recoger las demandas, canalizarlas, pero también darle una respuesta que sea creíble. Y es ahí donde probablemente va a estar la mayor complejidad y donde Michelle Bachelet tendrá que demostrar si efectivamente la experiencia de un primer gobierno, más la experiencia internacional en ONU Mujeres, le ha dado las herramientas necesarias para generar una capacidad política que necesariamente no va a ser fácil, pero si lo puede mover adecuadamente con un buen equipo, probablemente podría avanzar sustantivamente en estos 4 años. Bien, entonces Guillermo, por lo que te escucho, un triunfo claro de Bachelet, pero con un dejo de frustración porque aspiraban quizás a ganar en primera vuelta. De todas maneras, difícil que esto se revierta de aquí a diciembre, ¿no? Es difícil, son 30 días y como ustedes bien saben, en política 20 puntos de diferencia cuesta mucho remontarlos. Es una ventana de oportunidades para Matei, pero una ventana de oportunidad muy pequeña que eventualmente si todo cambiara o sucediese algo realmente extraordinario, podría tener alguna posibilidad cierta. Hoy día es como Michelle Bachelet logra legitimar su opción frente a la alta abstención y frente justamente a sus propios votantes que desean una oferta mucho más concreta respecto a cómo va a hacer las cosas. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día.